¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con la segunda parte de precisamente del tema que se encuentra aquí en pantalla, de la cual pues ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Que precisamente te dejo una tarjeta en este momento para que vayas a mirarte la primera parte por si no la has visto, porque ahí explico las primeras dos propiedades. El tema es propiedades de los triángulos. Como les comentaba, precisamente en el video anterior, en la primera parte, ya vi, digamos, las primeras dos propiedades de los triángulos. Precisamente nos van a ser útiles para estas dos que voy a explicar en esta segunda parte. Entonces, por ejemplo, a ver aquí, la propiedad dice lo siguiente, dice, para cualquier triángulo, uno de sus ángulos exteriores será igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. A ver, de entrada igual, a ver, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, bueno, hasta podemos, ¿por qué no? Como que tener como la finta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que esto es un triángulo equilátero, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, a ver, aquí ya tengo los tres ángulos internos, que en este caso recuerden que pues es A, B y C, ¿no? Bueno, al menos es la manera genérica que yo estoy usando para explicar esto de aquí. Ahora, pero vean por favor lo que voy a hacer. Si yo prolongo, digamos, los lados de, bueno, de cierta manera los lados de, ¿cómo decirlo? De ese triángulo, yo aquí voy a formar, digamos, tres ángulos diferentes. Entonces, a ver, solamente voy a ocupar uno para, digamos, para referencia, por decirlo de alguna manera, para referencia de lo que es esta propiedad. Si ustedes se dan cuenta, a ver aquí, este ángulo, no sé, le voy a llamar solamente para tener una letra más D mayúscula, ¿no? Entonces, a ver, ustedes dense cuenta que la propiedad dice, para cualquier triángulo, uno de sus ángulos exteriores será igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir eso? Dice que el ángulo exterior, que en este caso el ángulo exterior es D, ¿verdad? Entonces que aquí lo que nosotros estaríamos afirmando sería que D tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Adyacentes, recuerden que significa, bueno, digamos la palabra como tal, la definición para adyacente es que está junto. Entonces el ángulo adyacente a D pues es el ángulo A, vaya el interno. Entonces, ¿cuáles son los otros dos internos que no están adyacentes? Pues B y C, ¿verdad? Por lo tanto, aquí digamos que la propiedad concluiría que pues D vendría siendo igual a la suma de B más C. Entonces, esto sería, digamos, lo que tenemos que demostrar como tal. Entonces, ¿cómo quedaría esto explicado? A ver, si ustedes se dan cuenta, nosotros haciendo uso de la primera propiedad, quedaría así. Recuerden que la propiedad precisamente que vimos en el video anterior, bueno, en la primera parte, decía que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. O sea, la A más B más C es 180 grados. Ahora, recuerden que, como ya les comentaba, este ángulo de aquí es un ángulo llano. O podríamos decir que también A y D son suplementarios. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que A con D, o sea, sumarían 180 grados. ¿Por qué? Porque, pues, repito, son suplementarios, o sea, forman un ángulo llano entre ellos. Entonces, si ustedes, pues, bueno, si ustedes se dan cuenta, podemos aquí concluir lo siguiente. Si estas dos sumas son iguales a 180 grados, entonces yo lo que puedo precisamente es igualarlas. O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo decir que A más B más C vendría siendo lo mismo que A más D. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que yo puedo hacer es que como yo tengo A de los dos lados, pues digamos que cancelaría, porque si yo muevo restando una de las dos A's al otro lado, quedaría A menos A, y A menos A sería 0. Y entonces aquí es en donde llegamos a la conclusión que yo les comentaba. Podríamos decir que B más C, bueno, vamos a dibujar un poquito mejor esa B, perdón, quedaría que B más C es igual a D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que yo acabo de escribir acá. Ahora, de una manera muy similar se pueden demostrar las otras dos. O sea, ¿a qué me refiero? Que en este caso, pues, bueno, solamente por ponerles un nombre a los otros dos ángulos, no sé, le podemos poner E y F al de acá, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que precisamente, pues, a ver, no sé, pues ya para completarlo, ¿por qué no, verdad? Aquí esto le llamo E y a este de acá le voy a llamar F. Entonces, precisamente, bueno, ya para concluir esta propiedad, quedaría también, quedaría también establecido que el ángulo E sería la suma de los otros dos no adyacentes, que sería A más C, y que el ángulo F sería la suma de los dos internos no adyacentes, que en este caso sería A más B. Entonces, repito, o sea, de esta manera ustedes también pueden demostrar estos dos. Si gustan, ustedes pueden comprobarlo por su cuenta y pueden escribirme en la caja de comentarios, ¿verdad? Si es que sí lograron, digamos, llegar a un procedimiento o una conclusión
solución, digamos, muy parecida para estas dos propiedades. Entonces, bueno, como les comento, pues esto sería la propiedad número 3. Vamos a pasar a la última propiedad, que en este caso, bueno, sería esta que se encuentra ahorita en pantalla. La propiedad dice lo siguiente, dice, la suma de los ángulos exteriores de todo triángulo es igual a 360. Entonces, a ver, igual, de la misma manera, lo que voy a hacer es prolongar, ¿por qué no, verdad? Voy a prolongar lo que es también los lados del triángulo. A ver, si ustedes se dan cuenta, ahí estén más o menos prolongados los lados. Y, a ver, aquí, igual, yo voy a escribir, no sé, igual por dentro las letras para los ángulos como tal, e incluso hasta voy a ir en orden diferente para que vean que no siempre voy en orden de las manecillas del reloj o algo por el estilo. Entonces ahí, a ver, A, B y C. Entonces, igual dense cuenta que los ángulos externos, que precisamente lo podemos abordar, digamos, con la propiedad anterior, esto sería D, por ponerle otra letra, ¿verdad? Este de aquí sería E, y este de acá sería F. Entonces, dense cuenta que, pues, haciendo uso de propiedades también pasadas, la 1, la 2 y la 3, por ejemplo, puedo demostrar esta propiedad. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí dice en todo caso que la suma de los ángulos exteriores de todo triángulo rectángulo, perdón, de todo triángulo cualquiera, sería a 360 grados. Entonces aquí lo que yo tengo que demostrar es que D más E más F vendría siendo 360 grados. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hago esta demostración? De entrada, si yo ocupara, digamos que voy a ocupar primero lo que es la propiedad 1 que vimos en el video anterior. Esa propiedad que, vaya, es la que decía que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo cualquiera es igual a 180 grados. Entonces, y también voy a ocupar la propiedad 3, que fue precisamente la que vimos antes de en este mismo video. Entonces, de la propiedad 3 yo puedo, digamos, ¿cómo decirlo? Establecer lo siguiente. Habíamos dicho en la propiedad anterior que el ángulo D vendría siendo igual a la suma de B más C, ¿verdad? El ángulo, bueno, vamos a dibujar un poquito mejor ahí la C. B más C. El ángulo E era igual a la suma, en este caso, de A más C. Y el ángulo F sería la suma de A más B. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Ustedes dense cuenta que si yo, vamos a decirlo así, si yo sustituyo esto de acá digamos en la propiedad como tal, aquí me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría así. Sería D, pero D, en este caso, repito, por la propiedad 3, sería B más C. Entonces aquí es B más C, ¿verdad? Y luego sería, bueno, incluso hasta lo voy a poner entre paréntesis, más, ahora sería E, y E es igual a A más C. Luego ahora sería con F, y F es igual a A más B. Y se supone que la propiedad dice que esto es 360 grados. Dense cuenta que, vaya, para que pues vean que de eso se trata, este es D, este es E y este es F. O sea, esto de aquí es D porque aquí está, ¿verdad? Esto de aquí es E porque está aquí, y esto de acá es F porque está aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí lo que yo puedo hacer simplemente ya sería como que quitar los paréntesis, ¿verdad? Porque pues al multiplicar el positivo por los signos de los paréntesis de la derecha, pues no altera los signos como tal, y me quedaría finalmente como B más C más A más C más A más B, ¿verdad? Esto sería igual a 360. Y si ustedes se dan cuenta, se repiten las letras dos veces. ¿A qué me refiero? Dense cuenta que la A aparece dos veces. A ver, la A está aquí dos veces, la B también está dos veces y la C está dos veces. Entonces, con esto yo lo que puedo hacer es pues agrupar, y me quedaría que 2A más 2B más 2C, esto es igual a 360 grados. Lo que yo puedo hacer es factorizar un 2 en, digamos que, pues en toda la igualdad, ¿por qué no? Podríamos decir entonces que 2 por A más B más C, ¿verdad? Esto es igual a 2 por 180 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto queda perfecto para la primera propiedad, que es la que yo escribí aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es la suma de los ángulos internos, que es, ¿verdad? 180 grados. Y si eso lo multiplico por 2, pues sería en pocas palabras como 2 por 180 grados. Y eso me daría 360. Y si ustedes se dan cuenta, con eso se cumple la propiedad número
4. Entonces, vaya, estas propiedades fueron más cortas de las dos propiedades anteriores, pero vuelvo a repetir, ya las 4 en conjunto como tal son bastante útiles porque con eso nosotros podemos, pues, digamos, cuando nos enfrentemos a algún ejercicio ya un poco más complejo, de mayor nivel, vaya, un reto mayor, bueno, en videos posteriores de mi canal, o también pues de los que tú te puedas encontrar en tus libros de texto, o de los ejercicios que te puede dejar tu profesor de tarea, o cosas por el estilo. Si nosotros tenemos en mente, en cuenta, las 4 propiedades de los triángulos, podemos ahorrarnos muchas cosas. ¿Por qué? Porque vaya, si ustedes se dan cuenta, como vimos en el video anterior, yo en la segunda propiedad lo que hice fue, digamos, demostrarla dando tres valores numéricos para, bueno, uno para A, uno para B y otro para C, para formar un triángulo. Entonces, si yo conociera las propiedades, por ejemplo, yo diría, no, automáticamente con estas 3 medidas no se puede formar ningún triángulo porque viola la propiedad 2 de cualquier triángulo. Y así sucede con la propiedad 1, la 3 y la 4. O sea, por ejemplo, si tú tienes 2 ángulos internos de un triángulo cualquiera, pues si tú ya sabes que por la propiedad 1 todos suman 180 grados, pues si tú ya tienes 2, conoces 2 y el tercero no lo conoces, ya puedes encontrar, ¿verdad?, lo que es el faltante. También igual, si a ti te dan un ángulo externo, pues ya con eso también tú puedes encontrar por la propiedad número 3 o la 4, también, ¿por qué no? Puedes encontrar cualquiera de los ángulos o internos o externos, obviamente siempre y cuando pues tengas todos los otros datos necesarios para poder hacer esa operación o ese cálculo. Entonces, vaya, con esto pues yo les ya comprobamos que sí son bastante importantes las 4, bueno, al menos las 4 propiedades que yo vi en estos 2 videos de los triángulos. Vamos a dejar este video hasta aquí y pues como siempre no me despido sin antes pues pedirles por favor que se suscriban a este canal. También si fueran tan amables que me regalaran un like porque eso me ayuda mucho a crecer. Igual recuerda que la campanita la puedes activar por ahí para que te puedan llegar todas las notificaciones, así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cuesta la materia o que tiene algún examen o quiere resolver la tarea o que no lo entiende, pues y tú recomendarás mi canal, te lo agradecería mucho porque pues no sé, quien quite y pues pudiera alguna persona encontrar en la forma que yo explico en mis videos pues alguna solución a algún aprieto que pudieran encontrarse por ahí. Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas expresarte de manera libre, eso sí, siempre y cuando sea de manera respetuosa, ¿verdad? Y con educación. Ahí tú puedes colocar alguna duda, algún comentario cualquiera, alguna aclaración, alguna corrección también por si yo me equivoqué en este video o en algún otro anterior a este que está aquí. Y pues vaya, sin más que decir, pues ahora sí me despido de todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.